Esta semana se aprobó en el Senado la reforma al sistema electoral. Desde el oficialismo valoraron el cambio. Sin embargo, en la oposición tildaron el proyecto como mediocre e incluso anunciaron que van a recurrir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre esta medida. Vamos a analizar esta iniciativa que avanzó tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados. Nos acompaña en CNN Chile Mauricio Morales, analista político de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por acompañarnos, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Muy solicitado por estos días para entender un poco las modificaciones al sistema electoral. Bueno, me gustaría comenzar por tal vez lo más general. Estas modificaciones, la eliminación del sistema binominal, que es una demanda de hace muchísimos años y que, digámoslo, también tenía bastante consenso dentro de los distintos partidos políticos de nuestro país. ¿Es un sistema más representativo? ¿Es un mejor sistema? ¿Qué es lo que finalmente buscaba estas modificaciones? Es bien difícil encontrar un sistema peor que el binominal, en el sentido de que congela a las dos coaliciones más grandes y por lo tanto genera muy poca competencia y muy poca incertidumbre. De hecho, la mayoría de los electores podría anticipar quiénes van a ser electos en sus distritos, y eso es como ir a un partido de fútbol donde ya sabemos el resultado, sabemos quién va a ganar. Va a generar muy poca adhesión, muy poca asistencia al estadio. Este nuevo sistema lo que hace es generar distritos de distinta magnitud de dos sentidos. Van a ser distritos más grandes, vamos a pasar de 60 a 28 distritos, y no se van a elegir nunca más 2 diputados, se van a elegir entre 3 y 8 diputados. ¿Eso qué va a estimular? Va a estimular por una parte la competencia, vamos a tener un poquito más de incertidumbre, y en segundo lugar los partidos se van a ver obligados a presentar listas de candidatos muy competitivas con el fin de producir lo que se llama el efecto de arrastre. Es decir, tener un candidato o dos poderosos que sean capaces de arrastrar a un tercero con el fin de que el partido incremente su representación y no se vea obligado a solo presentar un candidato como era en el sistema binominal, donde las coaliciones presentaban dos. Pongo un ejemplo para cerrar la pregunta. En el binominal, la nueva mayoría, por ejemplo, podía presentar en un distrito un DC, un candidato DC y un candidato PS. Sí. ¿Qué pasaba con los votantes del PPD, del Partido Radical o del Partido Comunista? No tenían candidato. Sí. Bueno, en este nuevo sistema sí van a tener candidatos. Ahora, antes que entremos en el detalle de ciertos cuestionamientos también que va a haber a este sistema, más bien de cómo se van a distribuir los votos, ¿era necesario el aumento de los parlamentarios, pensando un poco en lo que tú señalabas, que va a haber una mayor competencia y también un aumento, podríamos decir, en la cantidad de electores? O sea, van a haber distritos mucho más grandes. ¿Por eso se justificaba que hubiese el aumento de 35 diputados y 12 en el caso de los senadores? Claro, acá pasa lo siguiente. Uno podría haber hecho una reforma incluso con menos de los 120 diputados y tener un sistema representativo. Sí. Es decir, podríamos tener lo que se llama un distrito único nacional, que Chile fuese un solo distrito donde se repartieran 80, 100 escaños y todos votáramos por una lista y resolvemos el problema. Pero acá la situación es diferente. Acá lo que se hace es tratar de generar representación también en las regiones. Claro. Por ejemplo, en la región metropolitana se asignan 47 escaños. Y proporcionalmente la región metropolitana es el 40% de la población. Por lo tanto, le deberían corresponder 62 escaños. La gente que está criticando la reforma por ser demasiado centralista parece que no está mirando los números, porque las que están sobre representadas son las regiones, cuestión que no ocurriría si es que no aumentamos el número de diputados. Insisto, ¿se podría haber hecho con menos o con los mismos? Sí, pero, y te pongo un ejemplo muy concreto, el distrito 26 de la Florida se fusionó con el de Puente Alto, La Pintana, Pirqui y San José. Eso va a ser todo un distrito. Y si antes en esos distritos se elegían 2 y 2, 4, ahora se van a elegir más y por lo tanto esos parlamentarios podrían generar nichos de representación en comunas más pequeñas y por lo tanto ahí se puede generar un mejor sistema de partidos. Mauricio, otra de las cosas que uno escuchó por estos días, sobre todo las críticas que venían desde la oposición, era que esta era una reforma, estas modificaciones habían sido hechas con calculadora en manos desde el punto de vista de a dónde le convenía mayormente a la nueva mayoría tener más representación. De hecho, el propio senador Larraín dice en el día de una entrevista que van a haber algunos diputados y senadores que van a ganar como por secretaría. De acuerdo a la composición, al número de escaños que aumentan, tal vez la polémica está ahí mayormente en el caso de los senadores. ¿Es tan efectivo eso? ¿Efectivamente beneficia más a la nueva mayoría esta reforma que, por ejemplo, a la Alianza u a otros sectores? No hay ninguna evidencia empírica que apoye la tesis del senador Larraín. Si uno realiza una correlación entre la votación de la nueva mayoría y las distorsiones poblacionales que se producen en los distritos, no hay ninguna. ¿Ellos de qué se están colgando? Del ejemplo de Atacama.
Te explico el ejemplo de Atacama. Sí. Atacama fusiona los distritos antiguos 5 y 6, Copiapó y Vallenar. Ahí se van a elegir 5 diputados con una población cercana a los 290.000 personas. Iquique tiene una población más o menos similar y solamente se van a elegir 3 diputados. Ahí tenemos un caso donde efectivamente Atacama está sobre representada, mientras que Iquique está subrepresentado en comparación con Atacama. Pero es un caso que, si bien salta a la vista, no es necesariamente la norma. Nunca vamos a poder tener un sistema donde el peso sea idéntico, el valor del voto sea igual para todos, salvo en lo que te explicaba recién, el distrito único nacional, donde todos pesaríamos lo mismo. Acá hay distorsiones, es efectivo que hay distorsiones, pero esas distorsiones no necesariamente van correlacionadas con la fuerza electoral de la nueva mayoría. Lo que sí pasaba con el sistema electoral binominal, donde los distritos se construyeron con los resultados del sí en mano. La gente de Rancagua me va a entender. En el distrito 32 de Rancagua, un distrito urbano grande, se elegían 2 diputados, y en el distrito de al lado, el distrito de Rengo e Interiores, se elegían 2 diputados, siendo que era un distrito mucho más pequeño. La pregunta es ¿por qué? Bueno, al sí le fue mejor en las comunas rurales. Por lo tanto, lo que hizo el régimen de Pinochet fue sobre representar lo rural con el fin de darle más escaños y asegurar la permanencia de la alianza y particularmente de la UDI. Una de las cosas que también se hablaba muchísimo y a la cual se hacía referencia al sistema binominal era cuando el tercero salía electo y no el segundo, porque esa lista no alcanzaba a doblar y muchas veces habían diferencias de votos significativas, o porque claro, un candidato arrastraba al otro, como se decía un poco en la jerga más coloquial, podríamos decirlo. Pero ahora se podría dar una situación similar y ahí entramos ya tal vez una de las cosas más complejas con respecto a estas modificaciones que tiene que ver con este sistema DON, donde está esta cifra que finalmente tú votas y pueden ir saliendo electos de acuerdo a la lista, a la cantidad de personas que vota por esa lista. Coméntanos un poco cuál es la diferencia y por qué se podrían dar situaciones similares a las como que ya conocíamos que se daba en el sistema binominal. Correcto. El sistema de repartición DON, el famoso sistema de repartición DON, se aplicó para el sistema electoral binominal, se aplica para el sistema electoral para elegir concejales y se va a aplicar en este nuevo sistema electoral. ¿En qué consiste? Consiste en que los escaños se distribuyen en primer lugar de acuerdo al poder de las listas. Acá son las listas las que mandan. Luego la repartición se hace al interior de la lista por cada partido o subpacto entre partidos e independientes, y en tercer lugar se hace un ranking dentro de cada subpacto o partido del primero al último. Es decir, primero repartimos por lista y asignamos los escaños según el poder de esa lista. El ejemplo que toda la gente conoce es el de Marisela Santibáñez en San Bernardo. Ahí teníamos una lista de la nueva mayoría que sacó alrededor de un 38%, si mal no recuerdo, lo seguía la de la Alianza con un 30% y después la de la Marisela Santibáñez con un 29%. Ella fue la primera mayoría individual, pero su lista remató tercera. Por lo tanto, iba un escaño para la nueva mayoría y el otro escaño para la Alianza. Con este nuevo sistema, donde se va a fusionar el distrito de San Bernardo con el distrito de Melipilla, Marisela Santibáñez sería eventualmente electa, dado que ya las dos coaliciones no quedan con 3 y 3, sino que ella, como una tercera fuerza, pasa a cosechar al menos un escaño. Ese es uno de los temas tal vez que genera mayor confusión o es más difícil de entender, podríamos decirlo. Y ahí surge tal vez la pregunta que yo me imagino que muchos ciudadanos se hacen, tal vez menos entendidos en esto, es por qué se utilizan estos sistemas y uno no aplica tal vez la lógica, que es el que tiene más votos gana y así uno va haciéndolo de acuerdo a la cantidad de escaños que hay. Si hay 5, bueno, los 5 más votados ganan. Correcto. ¿Por qué se utilizan estos otros sistemas? ¿Qué buscan, Mauricio? Perfecto. Si nosotros ordenáramos a los candidatos del primero al último en un distrito, lo que estaríamos haciendo es premiar demasiado la política personal y no la política partidista. Un sistema parecido al que tú me mencionas existió en Chile entre 1874 y 1925, lo que se llamaba como voto acumulativo. Por ejemplo, en un distrito tú elegías 5 diputados, tú venías con tus 5 votos y los podías distribuir o se los podías dar a uno solo, y después el ranking ordenaba del primero al último. Pero ahí no había cooperación entre los candidatos para tirar la lista del partido. Cada uno se rascaba con sus propias uñas. Entonces eso daba espacio a que existiera demasiada política clientelar del candidato con sus electores y no política partidista. Eso se modificó en 1925 con la adopción de un sistema proporcional que el año 73 ya sabemos que ocurrió.
El de 73, del 90 en adelante tenemos el binominal, que a todo esto es el sistema más joven en morir en Chile. 25 años, los otros sistemas habían promediado 40, 45 años más o menos. Por lo tanto, lo que tenemos hoy día es un sistema más o menos parecido al que teníamos entre el 25 y el 73, aunque en ese periodo 150 diputados y 50 senadores, parecido a lo de ahora, con la diferencia de que en esa época teníamos distritos que llegaban a repartir 18 diputados. Claro, y además también había menos personas, y era finalmente la cifra es distinta de la proporción de gente con la cantidad de representantes. Exactamente. Bueno, y también entremos de lleno en otro de los puntos que tiene que ver con las exigencias que tienen ahora los partidos políticos para constituirse como tales. Muchos dicen que ahí estuvo la negociación con amplitud, que de eso disminuir la exigencia. ¿Cuáles son los riesgos y por qué hay tanta crítica? Sí, a mí me parece que esa es la parte más débil del proyecto, en el resto estoy en gran parte de acuerdo, pero ahí tenemos una reducción muy significativa de las exigencias. Anteriormente la exigencia mínima correspondía a que un partido debía constituirse al menos en 3 regiones contiguas. Hoy día la nueva normativa indica que un partido puede constituirse en una sola región con el 0,25% de las firmas. Eso va a implicar que en algunas regiones se requiera menos de 100 firmas incluso para poder crear un partido. ¿Tú tienes algunos casos ahí que me mencionabas? Exactamente, en el caso de Aysén son 94 firmas, en el caso de la primera 94 región personas podrían conformar un partido en Aysén, por exactamente, ejemplo. Y en la región de Magallanes o la región de Arica, con alrededor de 200, entre 187 y 218 firmas tendríamos como para formar un partido, porque ese cálculo se realiza sobre la base de los votos emitidos en la elección anterior. Y como estamos con voto voluntario, a lo mejor cada vez va a votar menos gente y por lo tanto esas exigencias van a bajar más aún. ¿Y cuál es el peligro? Generar una fragmentación que en realidad obedezca más a la existencia de caudillos locales que se podrían constituir en partidos de chantaje en un congreso muy variopinto, y eso podría aumentar los costos de transacción entre ejecutivo y legislativo al momento de legislar. Esos parlamentarios podrían constituirse como agentes claves siempre y cuando tengan la capacidad de chantaje de acuerdo a los quórums legislativos que hoy día exige la Constitución. Ahora, ¿tú crees que con estas modificaciones se va a poder romper uno de los temas de los cuales se ha debatido muchísimo, que tiene que ver con la baja participación, la baja identificación finalmente de la ciudadanía? No se siente muchas veces representado por sus parlamentarios. Muchos dicen que sí o sí esto tiene que ir de la mano con una política, o más bien con modificaciones respecto al financiamiento de las campañas políticas. ¿Cuánto hemos hablado de esto por estos días? ¿Qué pasa con eso? ¿Efectivamente estos cambios podrían entusiasmar, crees tú, a la población chilena a participar de los procesos eleccionarios en nuestro país? Mire, acá había una serie de expertos que han dicho que los que generaron este nuevo sistema electoral tendrán que responder en las próximas elecciones si es que la participación no sube. Déjeme decirle que esos expertos no están mirando bien cuál es la variable que explica la participación. Y curiosamente esos expertos fueron los que promovieron en Chile la inscripción automática y el voto voluntario, que es la institución más determinante a la hora de explicar las variaciones en el volumen de participación. No vaya a ser cosa que le estemos echando la culpa al sistema electoral, que es distinto al régimen electoral de inscripción automática y voto voluntario, de lo que está pasando con la participación. El sistema electoral no es más que una fórmula de transformación de votos en escaños. ¿Qué sí podría ocurrir? Que un sistema más proporcional como este, con más oferta, con más candidatos, obligue a estos candidatos a buscar más votos y por lo tanto tengamos un incremento en la participación. Pero esa es la segunda derivada. Acá hay que recordar que solamente un 20% de la gente se identifica con partidos, un 15% señala estar muy interesado o interesado en política, y no más del 5% sabe cómo funciona el sistema electoral binominal. Por lo tanto, acá tenemos un problema mucho más profundo que no vamos a corregir con el cambio de sistema. Mauricio, te queremos agradecer muchísimo. En razón del tiempo tenemos que dejar hasta acá este tema bastante interesante que tiene que ver con las modificaciones. Por ejemplo, no hablamos de la ley de cuota, que era interesante también mencionar que sí se incorporaba, pero ahí hay un debate con respecto al tema de las primarias. Bueno, vamos a tener tal vez otras ocasiones. Sí. Solamente un saludo para mi hijo que estuvo de cumpleaños y para mi hermano que está de cumpleaños hoy. Muchas gracias por la invitación. Entonces, el saludo a la familia, que estés muy bien. Muchas gracias.